SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Esta semana servirá para medir el grado de compromiso que tienen de verdad los gobiernos con la crisis climática. Acabará la cumbre de Glasgow y todavía están por negociar los acuerdos sobre lo más relevante, que es también lo más controvertido, la reducción concreta de emisiones contaminantes para los próximos años. Ahora veremos cómo se pasa y si pasan de las promesas a los hechos. Esto mientras el mundo observa la evolución de la otra gran crisis, la pandemia, en dos direcciones distintas. Por un lado, las buenas noticias. Estados Unidos va a permitir desde hoy mismo la entrada en avión de los pasajeros procedentes de Europa que tengan 2 vacunas y una prueba negativa. Pero luego están las noticias preocupantes. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Noticias que tienen que ver con el aumento de los contagios en Francia. Vuelven a imponer la obligación de llevar mascarilla. Aunque hay un dato que permite cierto optimismo, las últimas actualizaciones de los contagios permiten empezar a hablar, al menos por ahora, de un cambio de tendencia, aunque sigan siendo muy elevados. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Empiezan a bajar los contagios con respecto al domingo pasado, pero como es habitual cuando comienza a bajar la curva, repunta el número de fallecidos y el de pacientes en los hospitales. Esto es lo que está pasando ahora en Rusia, en Italia y en Reino Unido, pero a pesar del cambio de tendencia, en Reino Unido, por ejemplo, ayer se volvió a superar la barrera de los 30.000 casos positivos en un solo día. Alemania ha actualizado sus datos epidemiológicos hace un par de minutos. Allí todavía se está observando una curva ascendente de contagios. Ha notificado 15.500, son 6.000 más que hace exactamente una semana. Y mientras Europa intenta contener otra vez el virus, a partir de hoy los europeos y cualquier ciudadano extranjero podrá entrar en Estados Unidos con un test negativo y si está vacunado con la pauta completa, es decir, con 2 dosis obligatoriamente. Si una persona ha pasado el virus y solo tiene una dosis, Estados Unidos no lo reconocerá como pauta completa. El otro foco de la actualidad internacional está en Nicaragua. El voto no llama a hacer tranques en la patria y que se paralice la economía. Daniel Ortega, que pedía así el voto para unas elecciones que en realidad no lo han sido, con la oposición en la cárcel y con una abstención que, según varios medios locales, ha rondado el 80%. El Consejo de Ministros aprueba este lunes con un decreto el nuevo impuesto de plusvalías, un impuesto que tumbó hace 2 semanas el Tribunal Constitucional. Si la venta del inmueble es a pérdidas, el vendedor no va a tener que pagar el nuevo tributo. Si hay, en cambio, ganancia, Hacienda le ofrecerá 2 opciones. El contribuyente puede elegir 2 maneras: pagar según el valor catastral o pagar una tasa sobre la diferencia que hay entre el precio al que compró esa casa y el precio al que la venda. En todo caso, este nuevo cálculo no va a ser retroactivo. Hay otro proyecto que va a la mesa de Consejo de Ministros hoy y que enfrenta a los socios de coalición: la Ley de Equidad Sanitaria. Según Sanidad, protege a la sanidad pública de los copagos. Según Podemos, se queda corta porque abre la puerta a la privatización. En lo político, el PSOE ha abierto este fin de semana un nuevo ciclo en Andalucía con el Congreso que proclama al alcalde de Sevilla, a Juan Espadas, como nuevo secretario general. Acaba pues con la etapa de Susana Díaz. Fue ahí donde Sánchez cargó contra la oposición. La pena es que tenemos una oposición que, con tal de hacer daño al gobierno, no se dan cuenta de que a quien lastiman es a España. Y por el PP respondía Antonio González Terol. Estos presupuestos solo sirven a las falsas e ilegítimas prioridades de Sánchez y de sus radicales socios. En la isla de La Palma, mientras el volcán mantiene su actividad, ha empeorado la calidad del aire a causa de las cenizas. Eso va a obligar a los 5.000 estudiantes de los municipios afectados a seguir sin poder volver a las clases presenciales. En la isla sigue Santiago Moreno. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La calidad del aire sigue siendo extremadamente desfavorable en los llanos de Aridane por la alta presencia de partículas PM10 debido a la ceniza emitida por el volcán. Aunque otras estaciones marcan valores ambientales buenos o razonablemente buenos, la Consejería de Educación decidía mantener hoy la suspensión de las clases presenciales en 5 municipios del oeste de la isla y seguir con la actividad lectiva en línea como lo viene haciendo desde hace una semana. El viento empuja esa nube de cenizas al suroeste, permitiendo la operatividad del aeropuerto. La sismicidad se ha reducido, aunque se registraron ayer 2 terremotos de 4 grados de magnitud y las coladas discurren por la zona central con algún rebozo del perímetro sin afectar a nueva superficie. En Mallorca, la Fiscalía estudia acusar por sedición a los 12 detenidos por entrar ilegalmente en España, aprovechando que su avión procedente de Marruecos había aterrizado de emergencia en el aeropuerto de Palma. La delegada del Gobierno en Baleares negó en principio que hubiera indicios de que se tratase de una maniobra orquestada, pero la investigación apunta realmente en esa línea. En un grupo de Facebook habrían planeado fingir la enfermedad de uno de
de los pasajeros y aprovechar así el aterrizaje para escapar por las pistas como hicieron el viernes pasado. Y en San Roque, en Cádiz, hoy será el primero de los 3 días de luto oficial que ha decretado el ayuntamiento después del último crimen machista. Un hombre está detenido por matar supuestamente a su pareja, una mujer de 37 años de varias puñaladas. El detenido tenía antecedentes, 3 denuncias previas, archivadas las 3 por otras agresiones machistas. Hubo ayer una concentración de repulsa en el municipio que reunió a 1 millar de personas. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels, buenos días. Sastre, ¿os imagináis perder parte de vuestro dinero, que de perderlo dependiera de una encuesta? Bueno, pues eso es lo que ha hecho Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo. El fundador de Tesla, la empresa de coches eléctricos, abrió el sábado una encuesta en su cuenta de Twitter preguntando si debería vender el 10% de las acciones de la compañía. Y claro, la gente, evidentemente, que tiene un poco de maldad, ha votado que sí. Bueno, han votado 3,5 millones de personas y si Musk cumple con su promesa, pues ahora va a tener que vender acciones por valor de 21.000 millones de dólares. Sí, no es que el empresario haya perdido la cabeza, al contrario, es una operación para dejar de pagar un nuevo impuesto que los demócratas planean aplicar a los multimillonarios de Estados Unidos. La cosa es que también racanea pagar impuestos una persona cuyo patrimonio se calcula en más de 210.000 millones de dólares. Bueno, nosotros tenemos preocupaciones algo más mundanas. Por ejemplo, el tiempo para hoy, que vamos a poder ir un poquitín menos abrigados. Un poquito, sí. Suben las temperaturas en todo el país, especialmente en el interior de la península. Después de un fin de semana muy frío, va a ser además un día de sol en casi toda España. Solo en el norte se esperan algunas lluvias, especialmente en el Cantábrico y los Pirineos. El Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana el nuevo impuesto de plusvalía. Es un real decreto que lo que va a hacer es modificar este tributo declarado nulo por el Tribunal Constitucional y que es el que se paga al vender, donar o heredar una vivienda, Sonia. Sí, ese impuesto lo gestionan los ayuntamientos y va a establecer que los consistorios no puedan ganar dinero si el contribuyente lo pierde vendiendo su casa. Si se vende un inmueble con pérdidas, el contribuyente no tendrá que pagar nada. En caso de sí ganar dinero, tendrá 2 opciones para tributar. La primera será pagar basándose en el valor catastral. La segunda, que tienen los consumidores, es acogerse a la diferencia entre el valor de compra y el de venta. Los ayuntamientos tendrán 6 meses para adaptar su normativa a la ley y una cosa importante, hay un vacío legal desde que salió la sentencia hasta la entrada en vigor de la nueva norma el próximo miércoles. Así que hay una exención desde el 26 de octubre. Quien haya vendido su casa en estos días no tendrá que pagar absolutamente nada. Esta nueva normativa entrará en vigor el miércoles y el miércoles también habrá una nueva reunión del Gobierno con los agentes sociales para negociar la reforma laboral. Y según fuentes de la negociación, el texto que el Gobierno tiene que presentar aún no está terminado. De hecho, este miércoles no se van a abordar todos los asuntos que forman parte de la reforma. Por ejemplo, la parte de la temporalidad no se va a tratar, se va a dejar para más adelante. En todo caso, la intención del Gobierno es tener la reforma lista en las próximas semanas. Y en Andalucía, el PSOE ha elegido este fin de semana a Juan Espadas como su nuevo secretario general. Pedro Sánchez da así carpetazo a la era Susana Díaz con una renovación en el partido con la que pretende arrebatar el poder en Andalucía al Partido Popular en las próximas elecciones, sean cuando sean. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Juan Espadas cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno después de 7 años de división interna en el partido. Hoy reunirá a su nueva ejecutiva que lograba el apoyo del 84% del Congreso. Espadas ha insistido en la fuerza de la unidad para recuperar el Gobierno de la Junta. Es el momento de la unidad del partido, de ganar el gobierno andaluz. Ningún socialista enfadado con un compañero. Fraternidad, compañeros y compañeras, unidad. Unidad que se refleja también en las candidaturas a los congresos provinciales donde se han fraguado pactos. Juan Espadas anunciará esta semana su decisión de abandonar la alcaldía de Sevilla para dedicarse plenamente a su tarea en el PSOE andaluz. El nuevo alcalde de Sevilla será el teniente de alcalde Antonio Muñoz. Este lunes, Estados Unidos reabre sus fronteras al turismo internacional después de año y medio. Las cerró en marzo de 2020 y mantenía todavía en vigor la medida. Sí, a partir de hoy cualquier extranjero podrá entrar en Estados Unidos si está vacunado con la pauta completa y eso es con 2 dosis. Si hemos pasado el COVID y solo nos hemos puesto una inyección, no vale. Hay que ponerse una segunda para que nos dejen pasar y hay que presentar además una PCR negativa en cualquier caso. Washington mantenía sus fronteras blindadas a pesar del enfado de la Unión Europea porque los estadounidenses sí pueden viajar hacia aquí desde comienzos del verano. En Europa precisamente preocupa el aumento de contagios. El continente vuelve a ser el epicentro de la pandemia, especialmente por la situación en los países del este como Bulgaria o Rumanía, en los que la población se niega a vacunarse. Y en los Países Bajos
Este es el sonido de las protestas contra las nuevas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para frenar el avance del virus. Solo en las últimas 24 horas se han registrado 11.000 nuevos contagios en ese país. Y no es el único caso. En Francia, desde hoy, vuelve a ser obligatoria la mascarilla en los colegios de primaria de 40 regiones. París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. La pandemia circula con más intensidad y semana tras semana los indicadores van al alza. Prueba de ello es que a partir de hoy los alumnos de primaria deberán volver a llevar mascarilla en clase en 39 regiones del país. Una medida que afecta en total a unos 60 departamentos, entre ellos París, y que según el protocolo escolar solo se activa cuando la incidencia supera los 50 casos por 100.000 habitantes. Y es que los contagios aumentan día tras día. Ayer se registraron más de 8.500 nuevos positivos y la media de casos al día es un 23% mayor que la semana anterior. Las hospitalizaciones también crecen, aunque más lentamente, y hay inquietud entre el gobierno. En este contexto, el presidente Emmanuel Macron tiene previsto dirigirse a los franceses mañana por la tarde para hacer balance de la crisis sanitaria. Entre las hipótesis que se barajan figura una posible aceleración de la campaña de la tercera dosis. En Alemania, donde los contagios han vuelto a subir este domingo, han registrado más de 15.000 en un solo día. Los partidos que van a formar el futuro gobierno de coalición están preparando ya un nuevo plan anti-COVID, una normativa que dejará en manos de los Länder, de los distintos territorios, la legislación, las restricciones. Eso sí, no se podrá volver a imponer la restricción de la entrada a establecimientos, a bares o restaurantes, por ejemplo, como medida para evitar la expansión del virus. Informa desde Berlín Carmen Viñas. El 25 de noviembre expira la ley de emergencia en Alemania, pero la cuarta ola golpea con fuerza el país, con una incidencia de 191 casos semanales por 100.000 habitantes y falta de camas libres en muchas zonas de salud. Antes de que termine el mes, los partidos que negocian la formación de un futuro gobierno en Alemania, socialdemócratas, verdes y liberales, quieren redactar un nuevo proyecto de ley que, sin embargo, no otorgará al gobierno federal competencias extraordinarias. La toma de decisiones vuelve a recaer en los Bundesländer y la nueva ley les permitirá regular el acceso a las residencias de ancianos, la oferta de test gratuitos, las penas para la falsificación de certificados de vacunación o el impulso a las vacunas de refuerzo, especialmente en colectivos vulnerables. También se podría reactivar la prima que reciben los hospitales para que mantengan una parte de sus camas de UCI libres para los pacientes de COVID. Lo que no está previsto es un nuevo bloqueo social y económico, ni la imposición del acceso a eventos o restaurantes solo a vacunados o recuperados. La COP26, la cumbre del clima, entra en su segunda y última semana. Después de las fotos y las grandes palabras, ahora llega la hora de la verdad. Sí, después de las promesas es ahora cuando deben concretarse medidas con las que, por ejemplo, reducir el 60% de los gases de efecto invernadero o para no superar el aumento de 1,5 grados de la temperatura. Para eso hace falta el compromiso de los países más contaminantes como China o India, algo que no parece viable. Y hemos dicho ya muchas veces que esto del cambio climático no es un problema del futuro, sino que es del presente, que ya está aquí. Y una de sus mayores consecuencias es la que se conoce como la de los refugiados climáticos, esas poblaciones a las que las condiciones meteorológicas extremas obligan a abandonar sus casas. Un ejemplo lo encontramos en la isla de Tánger, en Estados Unidos, donde el crecimiento del nivel del mar ha obligado a la mayoría de sus habitantes a huir. Javier Gregory. En el estado norteamericano de Virginia, la isla de Tánger, situada en la famosa bahía de Chesapeake, ha perdido ya el 62% de su área habitable desde hace solo 50 años y como consecuencia directa de la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático. En esta isla de pescadores vivían hace medio siglo más de 1.000 personas, pero ahora apenas quedan 400 habitantes. Pues bien, una investigación científica realizada por investigadores de la Universidad de Virginia, la segunda más antigua de Estados Unidos, asegura que se necesitarían invertir 350 millones de euros para proteger esta isla de la subida del nivel del mar. De lo contrario, en menos de 30 años será engullida por las olas y sus 400 habitantes tendrán también que abandonar sus hogares y se convertirán en refugiados climáticos. Y los científicos que han realizado este estudio insisten en que la desaparición de esta isla en Estados Unidos es ya un ejemplo de lo que puede pasar a miles de zonas costeras en todo el planeta donde viven ahora miles de millones de personas. Hoy se sienta en el Parlamento Europeo Frances Haugen, la extrabajadora de Facebook, que está destapando las malas prácticas de la compañía. Esta antigua empleada fue la que filtró documentos internos que demuestran que la empresa favorece la difusión de bulos o de discursos violentos. Porque hay informes internos de la empresa que hablan del daño que Instagram hace a los adolescentes y a los niños. Esto es lo que dijo en su declaración en el Congreso de Estados Unidos. Su comparecencia hoy en Bruselas coincide con la negociación de 2 leyes que se están ultimando para limitar el poder de estas plataformas y exigirles
imponerles un mayor control sobre sus contenidos ilegales. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Audiencia pública, sí, esta tarde en el Parlamento Europeo con France Hogan, invitada por la Comisión del Mercado Interior y de la Protección de los Consumidores. Los diputados quieren escucharla antes de pronunciarse sobre la Ley de Servicios Digitales que la Comisión presentó en diciembre pasado, un debate vinculado a la seguridad de las comunicaciones por Internet, pero también al control de sus contenidos, un tema en el que la seguridad del Estado se cruza con el derecho a la libertad de expresión y de comunicación entre los ciudadanos. Y en Estados Unidos, la policía está investigando lo ocurrido en el concierto del rapero Travis Scott, en el que murieron 8 personas el viernes pasado. Este es el momento en el que algunos de los asistentes al concierto en Houston piden ayuda desesperadamente porque hay tanta gente que no pueden respirar. El Washington Post ha publicado esta noche varios vídeos en los que se ven las aglomeraciones y cómo incluso el cantante llega a parar en un momento su actuación, Bayo. Sí, la jornada del viernes no había comenzado con buen pie. Horas antes del concierto de Travis Scott, decenas de jóvenes habían provocado una estampida al tratar de saltarse los controles de seguridad del festival. Ya en plena actuación, la multitud empezó a golparse contra el escenario hacia las 9:15 de la noche. 15 minutos después, una de las espectadoras sube al escenario y pide ayuda a gritos, alertando de que hay gente muriendo, mientras los asistentes del rapero hacen caso omiso y le piden que baje. Nada o nadie parece advertir a Travis Scott de lo que está sucediendo hasta que se ve a varios enfermeros y policías sacando en volandas a algunos de los jóvenes. Es ahí cuando el rapero detiene el concierto y pide ayuda para alguien que dice se ha desmayado. No le toquéis, por favor. Los vídeos cotejados por el Washington Post muestran que instantes después Scott reanuda su actuación mientras el público le increpa, pidiendo que detenga el show, que se prolongó durante varios minutos. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.